hachís, a lo mejor esto, el otro tiene tabaco, el otro tiene tarjetas, no puedes tener más de dos o tres. Entonces, si cachean, van a salir muchas cosas que al resto de gente que estamos ahí no nos compensa. Entonces, cuando pasa algo, lo paramos los presos, no lo paran los funcionarios. Salvo que Ok. sea muy gordo, que sí luego ellos intervienen y se los llevan para aislamiento. Pero más nada. Y Jesús, ¿cómo puede entrar? Porque una duda que tienen muchos de los seguidores, incluso, ¿no? Nos preguntan de forma a menudo, es cómo es que entra la droga en la prisión. Has comentado que tú estabas consumiendo heroína, entraste allí y como había dentro, pues seguiste consumiendo. Pero que esto era a través de las visitas, como... No, porque antes en las cárceles, a ver, tú piensas que a medida que va pasando los años se va todo modernizando más. Pues hace 20 años o veintitantos no había, pues por ejemplo, para pasar esto por ahí, por el escáner y ver todo lo que tiene dentro, cuando venía a hacer los permisos. Entonces, si algo tiene el preso, es tiempo. Ahí lo dejo. Pero que luego, o sea, se ven las noticias y tal. Está claro que entra con las familias de toda la vida de Dios, ha entrado volando por el tejado, porque también ha habido gente que tenía palomas enseñadas y se lo traían a la ventana. Eso yo no lo he visto, pero me lo han contado presos antiguos y doy credibilidad porque no es que me lo contara uno, sino que en diferentes penales incluso he coincidido y he escuchado esa misma historia. Eran presos que habían estado juntos en aquel momento, en ese módulo, en esa cárcel, pero cuando yo escuché esa historia fue primero uno en una prisión y al otro igual a 800 kilómetros en otra prisión. La casualidades de la vida que digo, coño, mira, pues estaban juntos estos y tal. Y los Mm, funcionarios, Juan, no nos olvidemos de los funcionarios. Yo sé que te siguen muchos funcionarios, pero manzanas podridas hay en todos los lados. Igual que hay en policía, igual que hay en Guardia Civil, igual que hay en los aeropuertos, los que controlan las maletas. Hace un tiempo no muy largo había uno en Madrid que salió en esto de fronteras, estos programas que hay de Discovery, una cosa así, del control de fronteras o algo así, y es el aeropuerto de Madrid, y era un guardia civil que estaba ahí, salía ante la cámara de la tele, controlando las maletas que entraban, tú para aquí, que llevas esto, tal, con droga y tal, cuando él pasaba hasta 200 kilos de coca, pasado maletas, el maldito guardia civil. Entonces, es muy fácil echar la culpa a las familias, al preso, a tal, pero dentro de eso hay familias que no son así, hay presos que tampoco son así y hay funcionarios que tampoco son corruptos y hacen su trabajo bien. por Pero supuesto, sí, ¿no? por Como conseguir tú bien una dices, en droga, una sí, pues, profesión. bueno, digo un funcionario puede ser un médico, hace no mucho la cárcel de Villabona una enfermera que iba a un vis a vis con un preso que era su novio y la pillaron en Burgos. O sea, quiero decirte, el cura hace muchos años también lo metía. Cáritas hace muchos años también te metía droga sin saberlo. ¿Por qué? Porque recogían paquetes, los metían para la cárcel y los paquetes venían con cosas. Entonces, por eso te digo que por donde entre la droga, pero cantidades grandes, droga y teléfonos como el que pueda usar cualquier persona hoy en día en la calle, que son ya de un tamaño considerable. Por ponerte un ejemplo, esto es una mini cámara. Hay teléfonos así que tú puedes imaginar que esto puede entrar en cualquier cavidad de alguien, ¿no? De un ser humano. Pero un teléfono grande, táctil, ¿cómo lo vas a meter tú siendo mujer en tus partes o nosotros en las nuestras? En la vida lo vas a entrar ahí. Entonces, ¿cómo es que hay 2.850 en el 2023 móviles aprendidos en prisión? Teléfonos, la gran mayoría iPhone y teléfonos Redmi, y teléfonos pues, con acceso a Internet, a TikTok, cada teléfono de esos en prisión son 1.500, 1.800 euros. Ha habido Sí, gente, no. jefes de servicios, gente. Es que si Mm, algo me gusta a mí es sacar lo que no saca nadie, que es la parte que también hay dentro de la cárcel, que es esto, que muere gente, que pasan estas cosas que estoy contando yo, que se tapa mucho, pero como se tapa en todas partes. O sea, a ti te detiene la Guardia Civil por una historia en la que estás involucrado con varias personas y tú te callas la boca y vas a estar llevando hostias hasta que hables. Y si no hablas, a lo mejor pues te vas con dos costillas rotas y reventado a palo. Hay mucha gente que le ha pasado. Tienes delante uno que le pasó, te pegan, pero aquí me van a creer. Vas al médico y antes de que tú hables, hablan con el médico ellos. Oye, este tal, que se le hizo ahí, dio una y tal.
y el médico ni te mira. Pues en la prisión es igual, te dan una paliza, te dejan en la celda, ahí te quedas reventado en tu litera, reventado, no te viene a ver el médico, no viene nadie, a las 8 menos 10 recuento, el fulano muerto, me cago, ¿qué pasó? Y te estoy contando que conozco muchos casos reales porque han muerto mucha gente, que yo he estado con ellos tal como hoy, al día siguiente aparecieron colgados y qué casualidad que esa noche antes del recuento se les oía discutir con un funcionario y al día siguiente esa persona aparece ahorcada en su celda, ¿sabes? O sea, no, saliendo dentro de 3 meses. Cosas así me han tocado a mí vivirlas. Por eso te digo, pero ninguna familia hasta la fecha más que la del chico este de Mallorca, no sé si lo habrás visto, que está mucho en redes, en TikTok y la de Todos Somos Paco y todo esto, que también apareció muerto en la celda, sobredosis, porque es lo fácil, es un politoxicómano, todas las entradas que ha tenido por drogas, problemas ahí y tal, pues ha muerto por sobredosis. El problema que tienen es que hay mucha gente, si a lo mejor me hubiese sucedido a mí, murió por sobredosis, nadie se va a preocupar, porque como no tenía nadie fuera que se preocupara, si a mi familia la llaman diciendo que me he muerto, me entierran y poco más. Me llorarían seguramente, pero no van a decir, no, no, hazle una autopsia porque yo creo que no fue sobredosis. No, si es un drogadicto, claro que murió de sobredosis. ¿Me explicas? No sé si me entiendes. Y Sí, Jesús, yo te entiendo. Yo creo que como en toda profesión, la mayoría, la gran inmensa mayoría de los profesionales en cualquier ámbito, ¿no? Como tú dices, la policía, la medicina, un conductor de taxi, todos los profesionales, la mayoría, lo hacen lo mejor que pueden y son honestos y honrados, pero pues siempre en toda familia o en todo negocio, pues hay comportamientos que seguro que no son los adecuados y que incluso los compañeros seguro que también lo critican y lo intentan erradicar, pero por desgracia pues pasa en todos los ámbitos y como tú has Yo comentado en este caso, mm, he conocido muchos funcionarios. En 12 años recorrí 7 cárceles. Créeme que yo, perdonad porque estoy con un constipado horrible, pero ya eran muchas veces las que quedábamos y por una cosa o por otra sí, no, no te no. preocupes, sí. Entonces dije, "Hoy voy a hacerlo". Entonces lo que te comentaba, he conocido, porque además soy una persona que se nota, soy muy charrán, como decimos en Asturias, charrán, y que me gusta hablar mucho. Me dice mi madre, me decía, es que somos Núñez y los Núñez somos de hablar mucho. Entonces yo hablaba con todo el mundo y había funcionarios que si me daban la confianza, cuidado, la confianza para hablar, ¿qué pasa, asturiano, tal, no sé qué? Pues por tu tierra iba yo y a lo mejor empiezas así y tal, y tengo algún funcionario de Madrid, que no va a decir el nombre, que veraneaban en Asturias y me tienen traído, pues a lo mejor una pegatina de Asturias, que oye, llevas tantos años preso, una pegatina de Asturias te hace ilusión, o, ¿sabes? O les tengo, quiero decirte, cuando estás preso en una cárcel, yo digo siempre este ejemplo, una cárcel es como una ciudad pero más pequeña, ¿no? Pero una cárcel funciona como una ciudad. Tienes médico, o sea, tienes asistencia sanitaria, tienes dentista, hay polideportivo. Bueno, a ver si ahora la gente se va a pensar, me cago en Dios, que estoy vendiendo aquí vacaciones en un spa. Que quiere decirte que lo mínimo lo tienes cubierto. Pero la gente que nunca ha vivido la cárcel, que está en la calle, nunca pasó por prisión, al escuchar esto que digo yo, o que puede decir una televisión o la prensa o tal, no, es que la cárcel de tal, piscina para los presos, tal, la cárcel de no sé qué, tele, hostia, es que los hospitales tenemos que pagar por la tele y los presos en la cárcel, pues no, el que no tiene dinero no tiene tele. Solo hay una prisión en España, si no recuerdo mal, que es Extremera, que vino con las celdas con televisión. El resto de celdas en España entre 200 y 200 y pico, 180 la televisión más barata, que te la vende la prisión, cuidado. Entonces, para mí, que conozco bien todo este tema, la prisión es un negocio, pero a nivel brutal, o sea, es mucha pasta. 2018 la cárcel de Picasso en 5 millones de netos de ganancia en demandadero y economatos, que vendió la prisión, ¿eh? Del gasto de semana en semana de los presos, de 1000 o 1000 y pico que tienes allí a 400 al mes por preso, el que puede permitirse gastar eso, el que no se gasta 50 a la semana, al mes son 200 de mandaderos, tal, y eso es todo dinero que mete las familias o que tú tienes una pensión o que trabajes para la prisión, en un trabajo remunerado, pero ¿dónde te gastas el dinero? En el día a día, tabaco, en tomar un café, que sí, un agua, luego te venden pues lo mínimo,
cereales, embutidos, latas, tal. Entonces, tú los 100 euros semanales que tu familia te mete, o que tú eres un pensionista, o tienes un dinero, o X, pues te lo gastas en la prisión. ¿Y eso dónde va? Pero los Entonces, precios, Jesús, están negociados, ¿no? En no, principio son precios los de las económicos, son ¿no? El precios de economato. venta, como por ejemplo el tabaco, precio estanco. Luego sí que el café es, por ejemplo, café solo. Cada año lo suben, ¿eh? Cada año llega año nuevo y ¡pam! Suben un céntimo o dos, pero que al final no es nada, porque es, tomas un café y es un café como el que te puedes sacar en una máquina, que puede haber en cualquier empresilla con 50 céntimos, te sacas un cafetito de plástico con la cucharita, es así. Pues el sol igual eran 21 céntimos cuando estaba yo, 19 por ahí, el colecho unos 23 céntimos, que tampoco es mucho en la calle. Pero allí, si no tienes, son 5 aperturas las que tienes en economato, ¿eh? En cualquier prisión en España. O sea, si no me equivoco, a ver, era la primera de la mañana sobre las 9, 9 menos 10, depende de la cárcel. Luego a las 11, luego la de después de comer a la 1:20 o por ahí, la de las 4:30, efectivamente, y la de las 7:30 después de la cena. Entonces son 5 aperturas en las que tú ves las colas y el economato está acá donde estoy yo y la cola está igual llegando más allá de la mitad del patio, que igual hay 50 o 70 personas haciendo cola, sobre todo los primeros días de cobro de la semana, que es cuando más dinero hay. Ok. En cualquier caso, Jesús, tú has comentado que estás muy agradecido también a tu periodo en prisión porque gracias a eso, ¿no? Te ha ayudado un Sí, sí, poco pero cuidado, a estoy la agradecido, rehabilitación, sí, ¿no? porque igual se malinterpreta. Estoy agradecido a haber estado en prisión y estoy agradecido a que yo finalmente dijera, hostia, no quiero ser, porque a mí las armas y ayudas en la cárcel no se me dio ninguna. O sea, yo de la cárcel salí más bien ¿cómo se dice? Eh, Rehabilitado. no, no, rehabilitado salí, pero porque le eché cojones yo, resabiado. Yo de la cárcel salí muy resabiado con lo que es la institución penitenciaria. ¿Por qué? Porque vi cosas que para mí no son normales y muchas de ellas las trato en mi canal, como es el trato que le dan a gente que no merece más que estar 23 horas en una celda y una de patio. Mínimo primer grado. Como es toda la gente que tiene prisión permanente revisable, eso ya por descontado. Sin embargo, no nos olvidemos que están en los mejores módulos que existen en las cárceles de España, que son los módulos de respeto, donde tú firmas un contrato, donde hay limpieza, donde hay higiene, donde no hay violencia ni física ni verbal. Entonces, ¿qué pasa? Que los camuflan ahí porque el resto de presos suelen ser o primera vez que entran en prisión y tal. Entonces, ¿ahora qué hacen? Hacen una criba y dejamos los que nos interesan para ahí y a los que no nos interesan, porque para nosotros son antisistema. ¿Por qué? Porque defienden sus derechos. ¿Somos antisistema? No. ¿Qué va a ser? Agachar las orejas, sí, 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 como los muñecos de, de los chinos, el perro, no, no. O sea, yo si algo no me cuadra, te lo voy a decir, como yo le decía al educador. Y si tú me explicas las cosas y yo veo que me equivoco, te voy a decir, tiene usted razón, don fulanito, tenía usted razón, le pido disculpas. Y yo me disculpo ante ti, pero porque tú digas esto se hace por cojones y por cojones, no, para cojones los míos. Y llévame para aislamiento y llévame para donde quieras. Y empiezas así y es cuando la gente al final, pues, o termina muerta porque te da una paliza ante 4 o 5 funcionarios porque no te viene uno cuando te llevan para aislamiento porque tú ya vas según el preso, claro. Y en la cárcel luego hay presos, pues que no es que sean peligrosos, pero bueno, estás ahí, es gente a lo mejor un poco más corpulenta, lo que es más delgadito, más tal, pues lo van a reducir de otra manera. Y luego los que son presos, como digo yo, primerizos, que no dan problemas, son los que interesan, porque son los que cuando tú estás en la oficina, al teléfono, o, pues sabes, porque es que me hace tanta gracia cuando, ya te lo dije antes, cuando escucho a funcionarios contar de lo mal que están en la cárcel y lo mucho que trabajan, digo, habría que poner, por lo menos en la cárcel de Asturias, mucha gente me dice, como vuelvas a entrar preso te van a dar pal pelo, me da igual, yo te voy a contar lo que hay. La gran mayoría de los funcionarios de la cárcel de Asturias, por lo menos en los módulos 7 y 8 cuando eran los conflictivos, en la época que yo estuve, no te arrimaras por la mañana, ya sabías los horarios en los que no podías ir a pedir ni una triste instancia para reclamar cualquier cosa tuya, pues por urgencia o, ¿sabes? No, no, no. Tú sabías que de tal hora allí era ir para nada, porque te pegaban unas contestaciones de
vete a tomar por culo por ahí colgado, tal, pero cosas así, porque bueno, a lo mejor están a la tablet, al ordenador portátil, hablando, al café, a no sé qué. Y es lo que te digo, a las 7 de la tarde muchos de ellos estaban intratables. Ojo, también te digo que son los antiguos, que hay que diferenciar, y yo lo digo, la cárcel de Antigua a la de ahora. Yo entiendo que los funcionarios de antes, que también les tocó más la cárcel de antes, los presos eran más bravos, a lo mejor había más fugas, todo esto de la modelo, la fuga de los 80, los 90 y tal, era diferente la cárcel, también es verdad. Pero es por este motivo, porque ahora lo han ido como normal. Antes tú no te metías un violador, un pederasta a hacer vida normal y que fuera a la escuela y que sacara una carrera. No, esa gente tiene que estar donde se merece. O sea, ¿cómo puedes tener a una persona así haciendo y disfrutando de lo que disfruta una persona que entró por no pasar igual o por no pagar una multa a tiempo? El otro día me habló un chico por privado. Jesús, estaba yo con el carcaño, tienes razón. Y yo entré por una multa de tráfico. La primera vez 4 meses y medio en la cárcel y me llevaron para el módulo donde estaba el Miguel Carcaño. Y lo tenía que ver todos los días, ahí con su chulería y con su tontería. Pues eso antes no pasaba, porque en las cárceles los módulos así no te los metían, porque sabía que en el momento en que se sabía que esa persona estaba por ese delito, eh, se le echaba, eso como poco. ¿Sabes lo que te quiero Sí, no, decir? Jesús, lo explicas muy bien y es cierto pues que seguro que ha cambiado mucho el sistema, hay de todo, hay gente joven, hay 70 no sé, cárceles en España, habrá un Hay poco. 92, sin contar los CIS.